Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Nos vamos para los municipios fuera del área metropolitana del Valle de Aburrá. Él es Carlos Mario Salazar, precandidato a la alcaldía del municipio del Retiro. Señor Salazar, muy buenos días. A través de Antioquia Amanece el legado, ¿cómo está? Lo escucha y lo observa todo un departamento. ¿Qué ha hecho usted? Y buenos días, don Elkin, hombre, muchas gracias y un saludo también a todos los radioescuchas. Usted fue alcalde en su momento del municipio del Retiro. ¿En qué periodo fue? ¿Por qué partido lo avaló? ¿Y cómo cree que le fue? Pues le cuento que tuvimos la oportunidad de gerenciar el Retiro del 2008 al 2011. Yo me avalé por firmas con un movimiento que se llamó en ese momento Renovación Guarceña, por el gentilicio pues del municipio. Y me coavalaron 8 partidos. Ahora nuevamente estoy aspirando por firmas con un movimiento que se llama Amo el Retiro y obviamente vamos a contar también con algunos coavales. Yo creo que el balance es bueno porque las ejecutorias de nosotros, los que pasamos por las administraciones, se dan mucho más y son mejor calificadas a través del tiempo. Y actualmente digamos que las obras que dejamos hablan por nosotros. A propósito de su mandato en ese periodo, ¿qué obras significativas dejó su administración? Lo pregunto porque según los análisis que se hacen, quien no hace obras o temas de cemento, pues no hizo nada. Hablemos un poco al respecto. Claro, le cuento que nosotros adquirimos un predio para vivienda de interés social. Usted sabe que el municipio del Retiro es un municipio de los más aspiracionales y en los que, pues digamos, es de los pueblos en que más costosa es la tierra. Compramos un lote de 57,000 metros cuadrados y generamos allí el barrio más grande que tiene el municipio del Retiro, que se llama el barrio Bicentenario. Yo entregué 244 apartamentos y 644 subsidios. Hoy en este sector viven más de 1,000 familias. Otra ejecutoria bien buena fue en la concentración educativa municipal. Renovamos prácticamente, digamos, el Colegio Ignacio Botero Vallejo, unificando 2, 3 escuelas. Hicimos la concentración educativa y hoy allí estudian más de 1,500 estudiantes. Generamos también el acueducto multiveredal más grande de Antioquia. Es un acueducto de 49 kilómetros de longitud, cogiendo el sector Pantanillo y todo lo que tiene que ver con la vía El Retiro-La Ceja, cogiendo ahí 3 veredas que son Pantalio, Amapola, Pantanillo y Tabacal. Y hoy ya ese sector, gracias al agua que nosotros llevamos, pues es el segundo llano grande del oriente. Adicionalmente, pues tuvimos una intervención en la parte social muy importante con subsidios para los estudiantes, subsidios para la discapacidad. Generamos las primeras temas sobre competitividad y el apoyo a los ebanistas del Retiro. Y fueron pues ya varias obras también en las veredas, en las escuelas, en la parte educativa y en la parte de vías que nos han potencializado, digamos, y que se ha visto el desarrollo y la necesidad de esas obras ahora con el tiempo. Destaco 2 simplemente, y era una vía que hicimos entre Tabacal y Nazaret, que une más el Retiro con Montebello. Y nos tocó en esa época también con el Plan 2500 la pavimentación de la vía El Retiro-La Ceja por el sector de Pantanillo. Eso pues como resumido lo más importante. Bueno, usted nos ha hablado de una buena cantidad de obras que logró allí pues plantear y se lograron ejecutar. Yo le quiero preguntar por movilidad. Nos mencionó algunas obras de movilidad, pero háblenos de la movilidad, cómo la está planteando, cómo la visualiza usted, eh,
no solamente para el municipio, sino para todo el oriente del departamento, porque ya no se puede ver el Valle de San Nicolás de manera aislada, municipio por municipio, e incluso hay que verlo integrado a la ciudad de Medellín, porque esto ya es el segundo piso de Medellín, esto se conurbó, ya la cantidad de personas que viven allí en el Valle de San Nicolás es impresionante, y veo que las vías están quedando insuficientes y la movilidad del oriente se está quedando insuficiente. ¿Qué ve usted en cuanto a la movilidad? ¿Cómo integrar la movilidad de este municipio con los demás y qué obras se pueden desarrollar? Sí, ese tema de la movilidad hoy es crítico y especialmente en el Retiro, porque aquí lo que dicen es que arreglaron la sala de la casa, que era el parque, pero lo que hicieron fue agravar el problema de parqueaderos y el problema de movilidad en el centro del municipio, en la parte histórica. Hoy las viviendas que son viviendas ancestrales de 100, 200 años, el sector histórico lo están tumbando y lo están dejando caer hoy para hacer algunos parqueaderos. En ese tema de movilidad, pues nosotros planteamos no solo generar parqueaderos públicos que se requieren, sino también el tema de generar ciclorrutas y motorrutas, haciendo pilotos aquí en el municipio del Retiro y unificando todas las escuelas y colegios del municipio precisamente con estas soluciones de movilidad. Yo pienso que hay que migrar a una movilidad más inteligente, a una movilidad más verde, y ese es uno de los puntos importantes que queremos impulsar. Más de 50 kilómetros de ciclorrutas y motorrutas en la zona urbana y rural del municipio. Esto ya se había planteado incluso para conectar los municipios del oriente precisamente con estas ciclorrutas, pero no se han ejecutado y solo Río Negro podríamos decir que es uno de los municipios que ha avanzado en este sentido. Y lo segundo, pues es que el oriente antioqueño tiene que integrar el transporte, y aquí tenemos que empezar los mandatarios a pensar más en región, en una ciudad-región competitiva. Hoy un estudiante del Retiro, para ir a la Universidad de Antioquia, que queda en el Carmen de Viboral, tiene que coger casi que 3 o 4 buses. El del Retiro que lo lleva hasta Río Negro, el de Río Negro que lo lleva a San Antonio o a la parte del Carmen, y de ahí tiene que coger el otro que va hacia La Ceja para poder llegar a la universidad. Entonces ahí lo que se ha planteado pues obviamente es integrar, y a través de Mazora y de las figuras que el oriente determine, si bien sea área metropolitana o la figura que se ha planteado también de provincia, generar una solución de transporte integral. Usted habla del tema de las ciclorrutas y es muy importante porque hay que apuntarle y hay que incentivar el tema de la movilidad limpia. Pero, por ejemplo, una persona que suba desde Medellín a trabajar o que baje desde allí del oriente a Medellín a trabajar, pues es difícil que lo haga en bicicleta. Y eso por un lado, y por otro lado, de pronto ha pensado en algún tema de transporte masivo que se puede integrar a los demás municipios. Río Negro en algún momento estuvo hablando de un tren ligero, se estuvo hablando de la movilidad por parte de trenes, pero pues no se pudo y ahí está eso estancado. ¿Usted ha pensado en eso? Una de las propuestas que tenemos nosotros es mejorar el transporte público municipal, tanto urbano como rural. Hoy el municipio cuenta con 2 empresas importantes, que es Otra Retiro, que es una empresa de la empresa de pasajeros, y Otra Retiro, una cooperativa de transporte individual. Pero efectivamente, como usted lo dice, sí se requiere el transporte público en la zona urbana y rural, y sobre todo en la zona sur se requiere un transporte que se llama transporte mixto, el transporte de carga y pasajeros. Está dentro de nuestro proyecto mejorar esos temas de movilidad y generar esos espacios. Para el oriente antioqueño, nosotros, digamos, el municipio del Retiro es un municipio actualmente, según el DANE, de 24.000, 25.000 habitantes. Río Negro ya tiene más de 100.000. Nosotros estaríamos precisamente
articulando las propuestas que hoy tiene City Río o Mi Río o el transporte urbano que va a implementar Río Negro, porque se ha hablado allí de poner fronteras y de limitar, digamos, la entrada de los municipios hacia el tema de Medellín. Aquí queremos antes articular y mejorar el transporte público y el transporte urbano y rural. Y pienso que el municipio del Retiro debe también tener unas rutas de transporte hacia Envigado, hacia las estaciones de metro de Envigado e Itagüí, por el tema del lado del Escobero, y generar y mirar otras soluciones para conectar también con el sur del Valle de Aburrá. Sí, precandidato, quiero preguntarle y es a propósito del tema político, ¿quién lo está rodeando en su candidatura? Lo pregunto porque de alguna u otra manera, pues hace 10 años, un poquito más que usted fue alcalde, los partidos políticos estaban en su pleno furor de ser partidos políticos y de entregar avales, pero ahora vemos que todos los candidatos quieren ser candidatos por firmas, pero en este momento algún congresista, algún diputado, alguien que le dé fortaleza a su candidatura. Sí, claro, mire, nuestro trabajo, además de que ha sido independiente y que nos han conocido por firmas, porque le cuento que yo fui 12 años concejal, la mayoría de ellos por firmas, y cuando llegué a la alcaldía con el movimiento Renovación Guardeña llegamos 2 alcaldes, y después de nuestra participación hemos tenido o tuvimos otros 2 alcaldes luego de mi alcaldía, también de nuestra corriente. Hoy estamos un poco más atomizados, pero evidentemente digamos que aquí se ha trabajado con los partidos, no con los partidos tradicionales, sino con partidos como Cambio Radical, como el partido de la U, y como el partido ASI, que nos han respaldado, y también tenemos algunas personas de la centro izquierda que nos están acompañando. El doctor Misael Cadavid, pues es a quien le trabajamos, lastimosamente pues no llegó a la Cámara de Representantes, pero él como un factor importante, y ahora que hay una alianza con el señor James Gallego y con Alex Flores, tenemos pues digamos esa corriente que nos está apoyando acá en el municipio del Retiro. Y de parte del doctor Luis Pérez también tenemos el respaldo, y somos amigos, como le digo, de muchos de estos partidos alternativos que en su momento pues digamos aspiramos que obtener un respaldo también como lo tuvimos hace 16 años ya, cuando nos respaldaron 8 partidos. 8 partidos, pero me llama la atención, no sé si es estrategia dentro de las elecciones donde usted ha participado, que lo haga a través de un movimiento y que después del movimiento de recoger firmas, en ese caso lo acaba usted de advertir, lo arroparon 8 partidos, o lo hace por convicción el tema de firmas, o le tiene fobia a los partidos políticos, pero después por necesidad ve y por votos, porque esto se gana es con votos, que si son bienvenidos a su movimiento, hágale, les abre la puerta. Pero sí me llama poderosamente la atención que su recorrido político sea siempre por firmas. Claro, yo le cuento que mi inicios políticos fue desde los 15 años, en grupos de teatro, en grupos de rock y en grupos sociales. Aquí hemos siempre trabajado con la sociedad, y aquí la gente nos conoce, que hemos recorrido en las calles, y como usted dice, eso se gana es con votos y precisamente tocando a la gente. Yo hoy pues pienso que las redes sociales son bien importantes y es una manera de acercarse, pero esa parte del contacto físico, y especialmente en los municipios, todavía hace falta. Hay mucha gente de nuestros campesinos que tienen los celulares de los viejitos solo para llamar. Ya no les llega el Facebook, ni les llega el Twitter, ni les llega pues como temas de redes sociales. Esa ha sido una de las convicciones que yo siempre he tenido, porque siempre hemos sido muy participativos
y nuestra alcaldía fue de las alcaldías más sociales que haya tenido los 30 años de alcaldes populares que tiene la historia de este país. Entonces es más la convicción de la participación, de generar, digamos, la cercanía con las personas. Y nos hemos siempre avalado por movimientos, pero como es bien sabido y mucho más desde antes, para las gestiones, pues hay que hacer alianzas y siempre las hemos hecho con los candidatos a la gobernación de Antioquia, con candidatos en la misma región, para los distintos cargos, para las gestiones que siempre serán muy importantes. Finalmente, ¿cómo evalúa la alcaldía del señor Nolber Bedoya, actual alcalde? Hombre, yo podría decir que el doctor Nolber aquí nos salió como un paquete chileno. Inicialmente pues se tenían muchas expectativas y efectivamente hay que reconocer que le tocó también una época difícil por el tema de la pandemia, pero aquí en este municipio nos quedamos también con una pandemia mental. Hay demasiada burocracia, los recursos no han sido bien manejados y las 3 o 4 obras que se han hecho pues no han sido las mejores. Hemos tenido crisis en vías, en muchos aspectos, y esa es una de las motivaciones que nos lleva hoy precisamente también a postular nuestro nombre, porque nos preocupa y me preocupa a un grupo de amigos y a una alta porcentaje de la población el rumbo que está tomando el Retiro. Nosotros queremos un desarrollo verde, un desarrollo más limpio, y pretendemos precisamente, y nos hemos caracterizado por eso, en generar proyectos de largo plazo. El Retiro y el Oriente hay que planearlo a 50 años y no podemos tener una mirada miope solamente entregando licencias para edificios y no teniendo en cuenta las vías, la movilidad, los servicios públicos y las necesidades de la calidad de vida que tenemos y que podemos tener hoy, gracias a Dios, aquí en el Retiro. Queremos retomar ese rumbo y queremos redireccionar, y en eso yo pienso que el doctor Nolber Bedoya se rodeó un poquito mal y adicionalmente no tomó decisiones en su momento, y yo diría que más bien pierde el año en este periodo. Perfecto. Don Carlos Mario Salazar, aspirante a la alcaldía del Retiro por su movimiento Yo Amo el Retiro, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece Legado. Habrá más programas para entrevistarlo, para entender la política y la realidad de su municipio. Bendiciones. Muchas gracias, e invitarlos a todos a este bello pueblo para que vengan un fin de semana por acá de turismo, que los recibiremos con los brazos abiertos. Gracias, señor. Allá mandaremos nuestra avanzada. Don Juan Pablo llegará en caballo. 7 en punto. Vamos con lo que es noticia.